Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy José Ceja Bosacana y en esta oportunidad vamos a hablar del Oddu Iwori Irete. Aquí estoy con la compañía de Pedro. Pedro es un gobernador de gran trayectoria, hermano. Gracias por estar aquí. Tranquilo. La cámara es tuya. Bueno, mi nombre es Pedro Galvis, mi signo de IFA es Iwori Irete, soy Homo Batalá. Mi padrino fue Roberto Lara Bundaquete. Mi Oyuponacan es Héctor Ramos Odimei. Me hice IFA el 17 de enero de 1992, aquí en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Ya tiene trayectoria, tiene una gran trayectoria. Bueno, para cuando grabamos este video, hoy es domingo, tenemos pautado grabarlo el día de ayer, viernes, y Ayer sábado. Sí, El día de ayer sábado. el día sábado, y bueno, fue tanto lo que conversamos que la previa, el video, y mira, pasaron más de 4 horas, estuvimos café y mucho café, y bueno, dijimos, bueno, vamos a posponer la grabación para el día de hoy, y bueno, de igual manera fue una hora de preámbulo, más de una hora de preámbulo. Exacto, llegamos hace como hora y media. Ajá. Ya llegamos y empezamos a hablar otra vez, menos mal que ya nos pusimos Y con fue- el video. Y fue grande. Súper, muy amplio. Y bueno, pregunta. Tengo muchas notas, bueno, tengo unas páginas de notas, como ustedes saben. Me gustaría, como la dinámica pasada, hacerlo de la misma manera, qué sé yo, con una historia, ajustamos a vivencias, y esto gusta mucho a los seguidores, que desde la vivencia de la persona comprender sus signos y así evitar tropiezos y situaciones que comúnmente se viven, ¿no? Claro, acuérdate también que IFA, aunque nosotros lo leemos, valga la redundancia, una forma literal de un libro, eso va al nivel de interpretación y vivencia. Tanto como el que está sentado como el que está recibiendo la información debe aplicárselo a la vivencia. Un clásico de este Oddu es la historia del azote de Liyorye. Amigo. A Pedro, cuando le hacen IFA, tenías 9 años, ¿no? 9 años. 9 años. Sí, 9 años. 9 años. Y ayer nos reímos muchísimo porque le preguntaba, seguramente fuiste bien fastidioso de niño, y ahí soltaste la carcajada y me contaste un millón de anécdotas. Sí. Para los que no conocen la historia, haciéndola corta, Urbina llega a casa de Dudu, a su amigo, le da albergue y todo este tipo de cosas, y bueno, el muchacho resultó que era bien fastidioso, cansón, ¿no? Sí, ¿cómo? Al muchachito había que hacer IFA, le hacen IFA al muchachito, y vino el güerirote. Bueno, no te sabría yo decir si antes de hacer mi IFA ya era fastidioso. De verdad que no te sé decirlo, pero sí después que me hice IFA. Y bueno, si algunos de mis amigos ya mayores, porque ya no son muchachos, en esa época eran señores, yo era el niño, y de verdad que se metían bastante conmigo, porque los molestaba bastante. El Georgia fue algo tranquilo para ti. No realmente. Considero de que en aquella época el IFA que se practicaba era un poco más, no sé si ponerle la palabra y se puede decir aquí, agresivo. Sí, era rudo. Sí. ¿Sabes qué? Rudo, Hacer la ceremonia como tal. agresivo, y vale la redundancia, y mala casualidad o la casualidad del destino, que cuando me atefo, el signo que IFA predice para mí, o Lofi predijo para mí, mejor dicho, es Iwori Irete, y todos los caballeros que estaban ahí empezaron a poner cara de ay. Y empecé muy niño a preocuparme, y cuando ya me empezaron a dar documentación dentro del Ibodnu para que yo supiera quién era a nivel de signo, y leí esta historia, déjame decirte que me preocupé. Siendo un niño. Sabías tu futuro no muy lejano en unos días. Sí, de verdad que sí. Y en el Liyorye también me azotaron, ¿sabes? Y me golpearon fuertemente, y ellos se basaron En el otro. en la historia, que había que hacerlo para que yo no cometiera errores.
Pero te puedo decir, Osakana, que creo que Ifá realmente ahí no habla de azotarte con un palo. Creo que habla de azotarte con consejo. Sí. O sea, eso duele más. Yo creo que llore una persona bonita llore más que el palo. Sí. sí, pero creo que es eso, es azotarte con el consejo, con la buena información, para que tú no pases por esos tropiezos y eso no sean los golpes que la vida te ocasione en tu andar. Entonces, ¿qué pasa? Un consejo, como yo creo que lo dan todos los avalados, es golpear menos, más información y dar buenos consejos a los halagos, a las personas que están iniciándose en esta religión, más que torturarlos, más que golpearlos. Yo desde mi punto de vista lo puedo dar de esa forma o con esa información. Sí lo viví, porque después que me hice Ifá, también caí en esa dinámica, siendo un niño. Sí, en la dinámica de golpear, pero ya como al cuarto año Ifá, que ya tenía yo como 13, 14 años, algo así, ya de verdad eso mermó en mí y más nunca. O sea, el que me conoce sabe que nunca azote en un illorier. Nunca me gustó la violencia en ese sentido, nunca. Nunca azote en un illorier. Lo que sí puedo dar como consejo también de mi vivencia esto es eso, es que los Iborire que debemos ser personas, no voy a decir no persistentes, debemos ser persistentes, pero no caer en el fastidio, en el acoso, en presionar las cosas más de lo que deban de ser, porque allí es donde la vida nos azota. ¿Sabes? Mira, esto no nos conviene, pero te vas hacia allá, sí, y ya te vuelves molestoso. Y la vida te dice, bueno, si tú me quieres molestar, vamos a molestarte un rato. Sí, pienso yo que puede ser por lo interpreto ahí. Y creo que es una parte importante, porque, o sea, creo que es una parte importante esa historia, ya que uno sigue tropezando con eso en ese Odun y hace mucho hincapié en eso, y lamentablemente al no tener la estabilidad, ahí te descompensa. Ok. Aquí está el suceso de que Olokun tenía una hija y la muchacha no sabía con quién casarse, cuál era el mejor prospecto para ella, llamémoslo de esa manera. Y bueno, hicieron un certamen, un concurso de esa manera, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que el rey, que era su padre, buscaba lo mejor para ella. Buscaba lo mejor para ella y para eso hizo un reto. Y el reto era que en un tiempo sembrar cosas. Pero el gallo, que se miró con Ifá, no fue tonto, y eso es lo importante aquí. Todo lo que nosotros queramos obtener, vamos a buscar siempre Ifá y que Ifá nos aconseje, hagamos el embo y ahí tendremos los resultados. El gallo se miró con Ifá y lo vio en este Odun, y este Odun le dijo que en el embo enterrara 3 pilones en 3 puntos específicos. Sí. El gallo lo hace, y el día de la competencia el gallo se quedó dormido. Hago paréntesis ahí, ayer lo hablamos, que no se puede ser dormilón en este signo, no se puede ser dejado y demás, pero hay otro suceso que cambia la historia porque hizo el boss. Es que ahí es donde vamos. Fíjate, qué cosa tan rara, ¿verdad? Que nosotros conocemos el gallo como que es el que nos despierta en la mañana, y casualmente el gallo se quedó dormido en ese momento. Y cuando se despertó ya la competencia había comenzado, y el gallo llegó tarde, arrancó violentamente o velozmente, y mientras que iba arando, en una de esas los enemigos, vamos a decirlo de esta forma, los otros animales, los otros pájaros, las otras aves que estaban también cosechando para obtener a la princesa, empezaron a cantar un canto, y la herramienta que llevaba el gallo para la siembra, ¡pam!, se partió. Pero sorprendentemente que consigue otra herramienta, que fue con la que hizo el bow, y siguió arando, y de esa forma el gallo logra vencer y triunfar. Pero ¿qué sucede, Osakana?
que hay varias moralejas. Ahí habla ya hay detractores, hay personas que no quieren que proyectos y situaciones se logren. Exactamente. La primera que vemos ahí. Vemos esa como primera, pero también la irresponsabilidad del gallo. Sí, señor. En este Odum, las personas deben de ser personas responsables, personas que cumplan con la hora, con sus cosas ya organizadas. En mi juventud, que aunque no soy muy mayor, perdón, pero sí en mi juventud, fui una persona, vamos a decir, un tanto impuntual a la hora de tiempo, de hora, y no me trajo cosas positivas. Personas que no les gustaba, pero después traté de ordenar eso a través del tiempo y hoy trato de cumplir con que llegar a tiempo, ser responsable, las horas, cumplir con todo esto para que no me pase lo del gallo. Y no andar apurado o tratar de recuperar un tiempo que lo pude haber hecho con más pausa, con más tranquilidad. Pero bueno, como conoces la historia, el gallo obtiene a la hija del rey. Como era muy largo el viaje, el gallo hace un encantamiento, la reduce, se la mete en el pico. Ajá. Y después el gallo es sorprendido por sus enemigos. Por los enemigos. Y del susto, ¡pam!, el gallo se come a su princesa. Ajá. Y el gallo trató de hacer cosas para expulsarla y no lo logró. Más bien lo que logró en ese proceso fue que hizo una presión grande, le sale el plumaje de la cola, se le alargan las plumas, le alargan las plumas de las alas y obtuvo la belleza de esa princesa, pero lamentablemente... Yo veo ese relato cuando nace lo de la cola y eso, imagínate como esa comiquita que sale el gallo con su plumaje y viene la salida del sol y se ve esa cola tan bonita y su kikiriki, no normal, el aleteo, claro. El aleteo. Imagínate, una imagen súper bella. Sí. Pero sí. Pero triste a su vez. Bastante triste, sí, cómo no. Yo ayer te comenté que Higuerote para nosotros, para la casa religiosa de mi padrino, se vio esa letra del año, no recuerdo si como te dije ayer, no recuerdo si fue el 2016 o el 2017. Y para mí, el estudiar esto ayer, el refrescar esta historia, te comenté que recordé ese suceso. Esto yo lo hablé en el Ordu de Giope, un live que hicimos, una historia que hablaba de la justicia divina, pero bueno, no va al punto. En el 2017 a mi esposa le detectan cáncer de seno. Entonces, sí, y leyendo esta historia, al final, entre líneas dice ese texto, dice, la mujer muere. Ayer te pregunté si había tenido un suceso como esto y afortunadamente, gracias a Dios, gracias a los santos, no pasó nada de esto. Para mí, afortunadamente, gracias a Dios, gracias a los santos, tuvimos un final feliz, pero pasamos por ese tropiezo, tantas situaciones que vivimos, pero hicimos mucho esbozo, hicimos demasiado esbozo y gracias a Dios hoy sí puedo contar una historia bonita de esto. Sí, bueno, mira, yo a través de mi vivencia, que es más o menos la dinámica que tú manejas aquí cuando hacemos estos videos, o cuando tú lo haces, perdón, estos videos, es que acuérdate que todo es muy interpretativo dentro de IFA. Y entonces cuando nosotros podemos decir que la princesa muere o la mujer muere, también lo pudiéramos ver como el fin o la culminación de una relación. Donde también por mi experiencia vivida, ya puedo contar que sí, tuve a mi esposa, tuvimos una relación bien chévere, esa relación lamentablemente se terminó. ¿Te costó ganarte esa princesa? Bastante, como no. ¿Y viviste lo mismo el gallo? Bastante. O sea, estamos sí, hablando del amor aquí, me costó también porque era una persona que venía de una relación pasada y yo, o sea, por el otro también que tengo,
Y Burilote también tiene una mala fama, ¿sabes? A nivel sentimental, y Burilete tiene una mala fama del marinero, un amor en cada puerto. Okay. Y sí, en mi época de juventud, de verdad que sí, fui un poco desastroso en ese aspecto. Bueno, fui un poco desastroso en ese aspecto. Y entonces ella me conoció hace muchos años y tuvo temor de iniciar esa relación conmigo. Bueno, poco a poco me fui ganando eso a través del tiempo y del trabajo, porque también hicimos un trabajo en conjunto. Pero después, bueno, las cosas llegaron a su fin, pero creo que ella hizo en mí una transformación, ¿sabes? Así como el gallo se transforma en algo bonito, yo no voy a decir que me hizo bonito, porque soy feo, pero sí me enseñó y me hizo madurar muchos aspectos de mi vida, y creo que eso me fortaleció, y creo que eso me hizo como ser, me hizo crecer como ser humano, de verdad que sí, y lo vería como esa belleza del gallo, aunque la perdí porque hoy no tenemos una relación con ella, pero sí me enseñó otras cosas que fueron las que me ayudaron de crecimiento, sí, como no, es lo que te estoy diciendo. O sea, hay que interpretar IFA no de forma nada más literal, hay que verla un poco más allá. Siguiendo la tónica del amor. No, vale, pero es que ya tú lo estás haciendo personal. En la tónica del amor, yo veo aquí está el suceso del pelo y la carne, ese matrimonio perfecto que digamos que hay, uno se alimenta del otro, uno se nutre del otro, es necesario que el pelo necesita la carne necesita del pelo para calor, ahí pudiésemos decir que hay un confort. Sí, claro. Para el sol, que no te queme, ejemplo, la cabeza, refresca la cabeza, sea de tez blanca la persona, sea de tez morena, sea amarillo, sea de la raza que sea, es necesario el pelo aquí en este orden. Sí, bueno, yendo a esa historia, y como hacemos, como haces estos videos para información y que sea dinámica, y más que todo de cosas de vivencia, yo diría que el pelo y la carne, esa historia es algo complicada, pero siempre se vive. Porque como tú lo acabas de decir, uno vive del otro y el otro se alimenta de este. Pero la guerra ahí no entra entre ellos, o no se origina primeramente entre ellos. Hay un tercero. Okay. Y esta tercera persona o esta tercera influencia hace ver como que si tú no necesitaras a este, y le hace ver al otro como que si él no necesitara del otro. Okay. ¿Me entiendes? Entonces busca esa separación. En esta historia, que es algo un poco triste también, da la casualidad. ¿Por qué? Porque se separan. ¿Me entiendes? Hay ese rompimiento entre ellos, pero tiene que haber el rompimiento. ¿Para qué? Para darse cuenta y entender que se necesitan. Uno depende del otro. Exactamente. O sea, una parte de discusiones o diferencias, porque es que la vida misma es así, diferencias, discrepancias y demás, pero mira, tú eres la indicada. El problema es que a veces nosotros los seres humanos no tenemos esa calma necesaria para bajarle dos a las cosas y decir, pues ya va, aunque estamos atravesando estas diferencias, aunque tenemos estas cosas, debemos ser un poco más pacientes y seguir avanzando o seguir apostando, vamos a decirlo de esta forma, sino que partimos a la primera. Y cuando nosotros partimos a la primera, bueno, lo más sencillo es, ¿sabes qué? Bueno, cada quien por su lado. Sí. Y después te vas dando cuenta de muchas cosas que vas dejando atrás. Y eso fue lo que sucedió con el pelo y la carne. El pelo y la carne se dieron cuenta que se necesitaban, porque el cabello empezó a morir en el piso, no tenía de qué alimentarse, y el cuero cabelludo empezó a morir porque recibía los rayos solares de primer momento y empezó a morir pues su capa. Pudiésemos también ver que el sol hace estrago en la piel del hijo de este signo. Sí, más que todo, sí, pudiera ser, pero más que todo en la cabeza, por la referencia. Entonces, pero bueno, y que de paso ya vamos a decir que también hay, en otros Odún habla la calvicie, pero en este también hace parte de que te vuelves calvo. La alopecia, pudiésemos decir, ayer lo pensaba, la alopecia puede ser el proceso de rebeldía o esa
no está en los textos, claro está. O ese proceso de rabia que tiene ese matrimonio, Sí, como no. que te Por- caíste pelo. ¿Cómo vas a salir? Sí, bueno, Reconciliación. por culpa, sí, pero sale hasta cierto punto. Ya después que está la muerte, vamos a decirlo de esa forma, ya es difícil que vuelva a salir. Ok. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Esta historia, aunque trae esa parte negativa, ellos entendieron que se necesitaba Ujú. y recompusieron sus cosas y se unificaron nuevamente para un buen porvenir. Pero esta misma historia te dice que hay un esbozo, hay una ceremonia Sí. que debe de hacer el ovalado que tenga este Odun con su pareja, y quizás hasta un aleyo, hasta un Ujú. santero que pueda tener en mano brula, este Odun pudiera hacerlo hasta cierto punto, porque ya en Ifá va la Peterby, que es la esposa de este ovalado, y van y visitan a Ifá Ujú. y propician para él Aure, Ok. a Diemeli, propician una sábana blanca para que Ifá proteja ese matrimonio. Ok. ¿Por qué? Porque Iburirete, como lo vas a poder ver ahí, habla mucho sobre eso. Habla mucho donde la PTB o la mujer es muy importante para él en este Odun, le da mucha estabilidad, le da mucho asentamiento, y parte por donde pueden destruir este Ifá es por la esposa. Veo que la cama es sagrada, o sea, la cama como lugar de descanso de ese matrimonio, de esa pareja. Sí, Ujú. ¿por qué? Porque debe ser una cama donde no va cualquiera de la casa a acostarse, debe estar siempre con sábanas blancas. O sea, en este Odun eso debe ser algo muy, muy sagrado, muy Ok. importante para que prevalezca. Porque como ya te lo estoy diciendo, es su punto débil. Y el rojo se pudiese decir que también se utiliza Sí. para mantener ese fogaje, esa vividez de la sangre. Claro, cuando ya te hablan del color rojo, hacia allá se refieren. Ok. Lo van buscando ya hacia ese proceso más pasional. ¿Qué crees tú o qué aconsejas tú? Que de pronto se coloque primero el rojo y encima lo blanco. Me gustaría más O al revés. al revés. Ok. Pues acuérdate que casi siempre, Ahí está ese dato. sí, creo que casi siempre cuando colocamos la antena y utilizamos los colores blancos o rojos, Ajá. el blanco siempre va abajo, Ok. el rojo va arriba para que siempre cierre el blanco. Entonces, yo pensaría que pudiéramos hacerlo así de esa forma, o se pudiera utilizar de esa forma. Ok. Es importante, Osakana y a las personas que vean este video, que estas historias son muy humanas, ¿sabes? Son muy humanas, son muy frecuentes. O sea, van a estar siempre en la cotidianidad de nosotros. Te aseguro que en los comentarios yo te voy a enviar capturas de que viví esta situación, ya sé lo de la sábana, hice lo de la sábana y en verdad funcionó. Te aseguro que te Porque llega muchas porque personas. también fíjate que este Odun nos explica ese equilibrio que hace la Ubini en nosotros, o sea, o la mujer que hace en nosotros. O sea, ese equilibrio, ella, cuando este Odun está mal a nivel sentimental, está desorientado, es como un barco a la deriva. Ok. Y ahí te conviertes en ese Ifá del marinero, en donde vas en cada puerto y vas buscando, y entonces quieres tratar de obtener o de conseguir cosas que lamentablemente ya las tenías, y vas en puerto buscando cosas sin tener respuestas reales, vamos a decirlo de esta forma. Sí, de verdad las personas tienen que ser poco equilibradas en este Odun a niveles sentimentales, y es lo que no es Iburirete. Iburirete, eso me imagino que lo consigue uno a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo y la madurez, pero debemos ser personas equilibradas. ¿Se sufre el amor? Sí, como no. Era tácito. Es un Odun que sufre a nivel sentimental. Ajá. Sí, es un Odun que sufre a nivel sentimental. Ahora, por la culpa de la mujer no creo. Creo que más por culpa de nosotros mismos, de este Odun, por nuestra propia cabeza. Ok. Sí, como no. Muy, muy. Claro, no sería lo mismo verlo en una mujer a verlo en un hombre, porque la mujer es la bonita, la conquistada. Sí.
y es la mujer que, ay, vamos a decirle que sí, pero No. estoy indecisa y eso pasa. Bueno, pero te voy a decir algo. Ajá. Lo que pasa es que este Odun Difa en nuestras escrituras afrocubanas o diáspora, este Odun para una mujer es algo complicado. Es complicado, sí, porque es un Odun donde habla de donde la mujer tiene 3 maridos, Ujú. ¿sabes? Y después deja el último, vuelve al primero, como también lo dice el hombre, donde tiene 3 esposas, Ok. y vuelve con la primera. Entonces, es De muy... pronto, perdón, que te traes ahí, de pronto esa mujer, volvemos a lo mismo el pelo que fue ese amor que la marcó de primero, ese primer amor, o esa persona que vivió tantas experiencias que, bueno, peleamos, pero yo lo necesito, o peleamos tanto y yo la necesito. Sí. ese es un punto clave Ujú. en este Odun. Ese es un punto clave en este Odun. Y por eso es que te dije en esta conversación la calma. Pero el problema es cuando aprendemos a tener calma, Ujú. ¿sabes? Acuérdate que este Ifá es muy caprichoso, este Ifá es muy a su forma, Ujú. este Ifá es mucho lo que él quiere, en el momento que quiere, de la forma que quiere. Ok. Y no te das cuenta que ese ímpetu o esa velocidad con que quieres llevar las cosas están atropellando Ujú. cosas que ya tienes y no se ven que tú la estés atropellando, pero hay que tener la calma para darse cuenta de que lamentablemente estamos atropellando y nos estamos llevando las cosas que queremos y las cosas Ok. que realmente amamos o las cosas que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque también, acuérdate algo, a veces creemos necesitar Ujú. lo que ya tenemos. Entonces es raro, es loco eso Lo del ahí. puerto, ahí pudiésemos ajustar lo del puerto. Queremos necesitar lo que ya tenemos, o sea, buscar en otro puerto lo que ya tienes. ¿Ah? Lamentablemente es que andamos en La eso. madurez yo creo que da eso. Sí, la madurez sin duda, yo casualmente, o sea, Cana, te voy a hacer... ¿Conoces, perdona, a alguien de 50 años con este otro? Sí, Ajá. no, y hasta más, creo, no sé cuánto puede tener el día de hoy. Y esto que te digo, Es- la madurez en su sentido, tiene pareja. Bueno, voy para allá. Ujú. Yo, la segunda persona que yo boneo, Ujú. que mi papá le hace mi papá le hace Ifá, se llama Pedro igual que yo, y es Ibori Irete, Ujú. igual que yo, y yo lo yuponeo. Y él era un señor mayor, ya con su esposa, con sus negocios establecidos, y se le aplicó Ifá, o él asumió Ifá de una forma muy distinta, este otro. Ok. Sigue todavía casado, con su pareja, con su esposa, está firme, está estable, La madurez. porque ya Ifá recibió ese Iborirete con otra madurez. Ujú. Yo fui un chamo, 9 años, y tenía que Y aprender. tenía que vivir esa experiencia. Claro. Tenía que aprender. Ujú. Y lamentablemente aprendí en parte solo, porque mi papá muere cuando tengo 16 años. Murió mi papá y me tocó asumir unas responsabilidades. Obtuve beneficios y responsabilidades a través de la muerte de mi padre. Ahora cuando tu padre muere, hay una historia que dice de un príncipe y se llama El joven le pega al viejo. Exacto. En síntesis, esta historia es un muchacho que era el príncipe, tiene discrepancias con su papá, ojo, en tu caso no pasó eso, ojo. Claro, gracias a Dios no. Exacto. Él se va con mucho dinero y se va, bueno, yo voy a hacer mi vida. Y era normal que el joven quiera hacer su vida. Pero en eso él se llenó de idólatras, se llenó aquí con un papel también importante que fue Echu y Changó, donde le mostraron a él, mira, no es como tú crees la cosa. Claro. Este se llenó de idólatras, como tenía dinero, quizás mandaba a las personas y estas personas, claro que sí, lo que tú digas, y movían la cola y le aplaudían cualquier tontería, ¿no? Cuando este muchacho se queda sin dinero, ya estos idólatras ya no están, ya no tienes dinero, ya no tengo nada que provecho sacar de ti. El muchacho, al verse así solo, por la lección que, como te dije, le dio Changó y le dio Echu,
chico enfermó de la mente, o sea, se enfermó, yo creo que entró en depresiones, me parece que entró en depresiones, yo voy para mi casa. Y tuvo que ir cabizbajo a su casa y fue recibido, obtuvo reinado. Sí, mira, te estoy escuchando. Ajá. Y estoy haciendo una retrospectiva de aquellos años. ¿Por qué de aquellos años? Mira, estamos hablando en el año de 1998, cuando mi papá muere. Y sí, como no, mi papá construyó un reinado aquí en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Construyó un reinado, sí, algo bastante chévere, bastante bonito para su época, bastante amplio. Y me tocó asumir la responsabilidad de esa casa. Me tocó asumir la responsabilidad en la casa de lo que corresponde a IFA, claro, porque mi mamá ya es una persona santera de trayectoria, de mucho tiempo, de muchos años, y ella obviamente mantuvo su casa a nivel de religión Ocha, sí, y yo tomé la posesión en lo que correspondió a la parte de IFA. Y en esa época, bueno, como todo, ¿sabes? Tú te vuelves cabeza de una casa, las personas te escuchan, tú empiezas a guiar, empiezas a crecer. Ya para esa época yo empecé a obtener la independencia de mi economía. Ya tu papá, ¿no? Este derecho, toma el sol. No, el dinero que yo obtenía era mío, yo cumplía con mis responsabilidades como hombre de casa, pero la riqueza sí fue en ascenso para mi persona, y creció tanto en economía como en seguidores. Empecé a tener muchos ahijados. Eso fue una época donde la religión aquí tuvo mucha abundancia, mucho boom, y creció exponencialmente. Y como todo, ¿sabes? Llegó un momento en que tú pierdes como el norte. Te llenaste de idólatra, me imagino. Mi padrino es lo máximo. Sí. Eso pasa, yo creo que siempre. Sí, yo no sé si llegué tanto al punto de decirle a mis ahijados que me idolatraban, porque algo que me enseñó o que mi papá practicaba dentro de su humildad era que aquí hay que adorar a los santos, y nosotros somos sencillamente un canal que apoya y ayuda a la persona con el santo, o con la orilla, o con Orumila, para que esa persona avance. Nosotros no somos los dioses. Pero sí, imagínate, en un año construir 12 fases, yo ponía bastante, dirigir bastante, entonces eso te va, ¿sabes? Como que engrandeciendo tu ego. Sí. Y ahí es donde está el problema. El ego hace parte o estrago aquí en las personas, pero como todo, ¿sabes? Cuando tú llegas a un punto máximo, entonces de repente ese punto máximo empieza a descender, y descendí, no voy a decir que en un proceso ni de economía, ni de personas, sino personal. Ayer hablábamos que tú superaste por casi 4 veces, multiplicado por 4, sí, la cantidad de fases que tu papá hizo en su momento. Sí, la cantidad de fases que mi papá logró hacer. No eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí, como no. Mira, mi papá se hace IFA en 1985, 25 de septiembre. Se lo hace también mi padrino Roberto Lara Mundaquete. Y su yupón es Iván Romero y los Sofún, el yupón de mi papá. Mi papá fue el cuarto IFA de este país y el primero que se hace en el estado Carabobo. Y en esa época, bueno, hacer que esto se moviera era complicado. No existían todas estas herramientas, la documentación que se manejaba no era la misma, era más cortica. Pero volviendo al tema, me tocó ir hacia atrás, ¿sabes? Como literal dice la historia. Volví, busqué consejos de mi mamá, ya no tenía a mi papá, pero busqué consejos de mi mamá me orientó. También me acordé de cosas que mi papá me pudo haber dicho, o cómo yo veía que él se desenvolvía con sus ahijados, y retomé esa parte hacia atrás. Y sí, obviamente después todo cambia y vuelves a mejorar, pues. Gracias a Dios y a Orumila y a la experiencia. Siempre la experiencia, siempre la vivencia, Osakana.
hay que vivirlo, ¿sabes? Cuando hablamos te comenté que él enferma, este príncipe en la historia, más temprano conversamos una historia, que tú tuviste que viajar, te tocó viajar, Sí, viajaste con tu fortuna, de que con digo tu que gran capital, Sí, y no sí, te sí. fue tan bien allá afuera. Sí, bueno, sabes, en este proceso del éxodo que se creó en nuestro país, obtuve una riqueza de mi trabajo ya y dije, bueno, voy a experimentar en otro país. Claro, para que no veas riqueza, no son millones de No dólares. vale, ojalá, Dios te escuchara, Dios te escuche, no, Oh, riqueza quizá. no. Cuando nosotros Un hablamos capital. de eso, cuando hablamos de riqueza, de fortuna, a veces no es nada más dinero, es otras cosas. Ya vas a hablar después por ahí. Que vale, no. ¿Qué? Jalo. Sí. Si tratan de hacer eso, no. O sea, cuando llamen le van a decir, no, quédese con él. No. Pero mira, de verdad sí tuve esa experiencia en otro país y no me fue bien, nada bien. Pero bueno, con ayuda de Dios, de Lumila siempre, pude retornar acá. Y como te comenté, apenas llegué al país, me llamó un ahijado, padrino, vamos a hacer unos locos un difá, vamos a colocarnos para esto. Y mira, todo fluyó nuevamente a través de esto, a través de la religión. Ok. Siempre. Pero es volver atrás, como dice la historia, ¿sabes? Ajá. Volver atrás, volver a Que tus no mataste inicios. ni un pollo allá, o sea, no hiciste ni un ebó ni No, nada. nada, para nada. Y tu pueblo, tu cosa estaba aquí, El problema es ese. tu Yo reinado estaba aquí. creo que nosotros los religiosos, así nos dediquemos a otras cosas, no podemos dejar atrás la religión, ¿sabes? Siempre tenemos que estar pasándole la mano y fa a Orumila, atendiéndolo, consultando así sea de gratis, haciendo un empo de gratis para estar conectados con la energía. Porque ya nosotros nos hicimos esclavos de esto. Así es. Entonces desprendernos por buscar el dinero de la religión, bueno, la religión en un momento te dice, epa, tienes que volver a mí otra vez. Quizás no a buscar dinero como me pasó, sino a buscar tranquilidad, a buscar una paz, cosas que me pasaron que sí me afectaron, cosas que viví afuera que me afectaron porque no eran las normales de la vida de uno. Y afuera uno es un inmigrante, o sea, no es como estar en tu casa y quizás mamá, mira, toma una arepa, hijo, come aquí. Es así. ¿Ves? Eso pasa, eso pasa. Súper pasa, Eso pasa. de verdad que sí. Habla del espiritismo. Mucho tiempo y muchos años en esto, vi muchas cosas de verdad bastante sorprendentes a nivel de espiritismo, conocí personas que Espectaculares, que hacen cosas súper espectaculares, tan espectaculares que, o sea, quizás uno las contase y no te lo creen, pero soy escéptico, de verdad soy escéptico, no sé, puede ser, pero mi Odum dice que no debo ser escéptico. A eso me... Ese año vi cosas espectaculares del espiritismo. Se hizo una misa aquí en casa y yo no estaba. Mi esposa, vente, que tengo mucho miedo, bajo un espíritu bastante fuerte, María Celestina, y ella no quiso conversar con ella. Y meses después, durante ese mismo año, fui a otro lugar y bajo el mismo personaje. Y quiero hablar contigo. Amigo. En su fase Goku, en su fase, En su fase es preocupante. Sí. Preocúpate. Hey, no quiero hablar contigo, te lo juro que no quiero hablar contigo. Claro, decía yo dentro de mí, ¿no? Claro. Ponte los pantalones y ve para allá, hablar con ella. Hay que asumir. Y entonces, bueno, yo creo que de manera muy amable, claro, en su fase, me dijo que ella venía a dar un mensaje en su momento. Que mi esposa por miedo no quiso acatar y bueno, yo recibí el mensaje, ella fue súper, te voy a ayudar, me dijo, y para mí fue súper sorprendente y las personas que estaban conmigo ese día ahí, con la quijada aquí, se quedaron. Sí, y imagínate, una persona que no conocía, donde yo digo que bueno, el espiritismo tiene su encanto, definitivamente sí lo es, bueno, sí lo tiene. Te voy a contar una anécdota. Esto me sucedió cuando era niño. Ajá. Era niño. Mi mamá, mi papá conocían a una señora muy adinerada,
Ok. que ella no era como espiritista, porque no era espiritista, pero tuvo el don de que una espiritualidad posara en ella que se llama la espiritualidad María de los Dolores. Okay. En su casa habían lámparas de gotas de cristal, no sé si sabes a cuáles me refiero. Esas que guindan, que eran antiguas, que tenían como un cristalcito, entonces tú se lo quitabas, Ajá. limpiaban el cristal. Bueno, esta espiritualidad hacía algo, y esas lágrimas de cristal se las metía en la boca, las masticaba y te sacaba dijes para que tú te los colocaras. Como protección, como amuleto. Protección y como amuleto. Sí, loco. Eso era algo que ¡pum! Te estallaba la mente. Y esa señora, esa espiritualidad, pedía que le bajaran esas lágrimas de cristal, se las metía en la boca, masticaba el vidrio y te sacaba dijes. Ojo, con el huequito, a que tú le metieras, sí, te lo juro. Te lo juro. Fábrica de Swarovski. De pana, algo así. Mira, tengo una anécdota de esa vez. Ella le pidió a las personas presentes, a las mujeres presentes en esa reunión, les dijo que le trajeran su cartera. Ajá. Y azúcar. Y en el azúcar, en las carteras empezó a colocarle azúcar, una cucharada de azúcar a cada mujer. Pam, pam, pam. Al final de la misa o de la sesión, ella dijo: abran sus carteras, van a conseguir un dije para cada uno de sus hijos en su cartera. Cuando mi mamá abre su cartera, resulta ser que consigue 4 dijes. Nosotros éramos 3 hermanos. Okay. Yo y mis 2 hermanas. Uh-huh. Y mi mamá dice: no, pero es que nosotros ya no vamos a tener más hijos y tal y esto. Y ella dice: bueno, si tú lo dices, así será. Resulta ser que a los años mi mamá sale embarazada. What? O sea, se mira la luz que tiene ese espíritu. No, pero a los años te estoy diciendo, yo le llevo a mi hermana más pequeña 17 años. Uh-huh. Le llevo yo a mi hermana más ¿Conservo pequeña. hoy por hoy eso? Sí, claro, como no. Eso vive dentro de mi ochum. Mi mamá nos los dio y lo colocó ahí porque como no los cargábamos en las cadenas, ¿sabes? Éramos niños, éramos como desastrositos. Uh-huh. Ella agarró, lo amarró y lo metió dentro de nuestra ochum y ahí está. Y ahí sigue y ahí seguirá. Pero yo no soy, viste, bueno, hablando de esto uno se da cuenta de que en algún momento sí vivimos una cosas magia de... a nivel de esto, sí. Claro, respeto mucho el espiritismo, lo respeto mucho, pero soy un poco escéptico. No, hay personas que hacen, o yo creo que más que eso lo hablábamos ayer, que siempre es como que una curva en ascenso y ya llega un momento, yo siempre lo he dicho, que ya cuando llegas aquí, ahí, y empieza la decadencia, retírate. Sí, bueno, yo pienso de que tanto como retirarte... En ese sentido, bueno, en el espiritismo. En el espiritismo no, pero es que en IFA también sucede. Uh-huh. Llega un punto y tú te sientas en un punto máximo y de repente por X motivo o circunstancia vas descendiendo, pero en ese momento que vas descendiendo tienes que darte cuenta por qué desciendes. Uh-huh. Ok, desciendes por tu actitud, desciendes porque el país hace que desciendas, desciendes porque el mundo está cambiando y tú no cambias con el mundo. Y ahí es donde tenemos que buscar esto. IFA, hay que leer, entonces te potencias nuevamente y haces lo que tú estás haciendo. Imagínate, emprendes este camino a nivel de videos y esto, y eso, ¡pum!, te vuelve a reanimar. La conversación que tuve ayer contigo, como yo hablando como Diche con Roberto, le dije: coño, hablar de como sacana, y me hizo recordar cosas que ya tenía olvidadas. ¿Sabes? Porque ya son cosas que están atrás, que tú te olvidas, creyendo que otras... Y resulta ser que el ABC también es importante. Sí. Es importante, sí. Y entre tú y yo tenemos una brecha de 21 años. Un poquito. Sí, bueno, este año cumplo 11 años de IFA, o 20 años de la brecha, y wow. Es un poquito de tiempo, sí. Pasa rápido, Sí. Eso sí, pasa rápido, IFA pasa rápido. Es vertiginoso, y por eso que hay que atacar también IFA. Hay que atacarlo, hay que estudiar. Soy promotor, las personas que me conocen saben que soy promotor a que las personas estudien IFA. ¿Sabes? Siempre
les digo, no se hagan IFA por hacérselo, háganse Sí. IFA para Y aquí lo conocerlo. hablamos. Porque Para- hay personas, perdón, que yo creo que es mejor que con un elbow resuelve y quédese como Sí, bueno, como el ello. hasta, ¿sí? hasta que quieras dar tus pasos y Ujú. asumir la responsabilidad de los pasos que das, Ujú. ¿sabes? Porque, claro, no todos vamos a nacer IFA para construir Ujú. IFA, no, sino hay personas que se hacen IFA para adorarse a sí mismos, pero así sea para sí mismo, hay que tener el conocimiento. Y O que, hasta para salvar a tu familia, un hijo, una madre, algo fíjate así. lo que dice Iborirete. Ujú. Iborirete te dice que el equilibrio está en tu pareja, en tu esposa, y por ahí te van a atacar y por ahí van a hacerte daño. Entonces imagínate que tu esposa, como pasó contigo, cayó en un proceso de ARUN, de enfermedad, Ujú. y si tú no hubieses conocido las herramientas para Sí. ayudarla, Como ¿qué a- pasa? Ujú. ¿Me entiendes? Sí, uno tiene padrino, uno tiene yupón, pero Pero la carga es de uno. ahí voy. Y siempre voy a dar como consejo que nadie, sea tu padrino, tu yubona, quien sea, va a poner más fe Ujú. y más buena intención para algo que uno mismo, ¿sabes? Así es. Esa forma en que tú vas a rogar, Sí. esa forma en que tú vas a pedir desde el dolor, desde la necesidad que tienes, eso no te lo da nadie. Hablando de eso, ayer te comenté sobre el milagro. Habla el milagro aquí. Sí, el milagro de San Juana. Y yo siento que sin asoguano, porque siempre está ese tabú de que, mira, si la persona está enferma, no lo reciba. Esas son las recomendaciones que se dan. Bueno, ella en su caso no recibió asoguano, pero obtuvo un milagro del espíritu, del mayombe, de la ocha, de Ifá, de Olofi, del Espíritu Santo, de quien sea. Cada quien yo siento que le debo en esa guerra que tuve. No Una vez guerra. en la casa. Sí, así fue. Pero tuvimos nuestro milagro, ¿sabes? Claro, bueno, es que también este Odum así Ujú. lo predice cuando hablamos de ese milagro o el gran milagro de San Juan o por qué él se hace milagroso. Ujú. ¿Sabes? Todo tiene o todo parte o sacana de la fe. Perdón, en ese momento, ahora entro en razón, de que en ese momento era el 2017. Aquí hubo una situación horrible de 2016, guarimbas de 2017, no se consigue medicina, no había importación de medicina, esos son medicamentos de alto costo. Y fuimos a un doctor, no me dio muy buena espina, a mí en lo particular esa doctora, porque decía, pues bueno, si le va a aplicar un tratamiento a ella y usted no atiende el teléfono, si hay una reacción, ¿quién diablos me atiende? ¿Ah? Sí. ¿Cómo resuelvo esto? Pero fuimos al Seguro Social, porque vale destacar que eso es carísimo el tratamiento. Súper caro. Y ahí mi esposa conoció una señora del Seguro Social, no, estoy recibiendo tratamiento para quimioterapia y eso. No le creo, señora, que usted tiene pelo. No, sí, nos recomendó un doctor. Fuimos hasta donde ese doctor, el doctor, no voy a hablar mal de él, pues el doctor estaba torcido porque tuvo una enfermedad, un accidente cerebrovascular. Y el tipo hablaba, ni se le entendía, pero el doctor para mí era una eminencia, puesto que, o sea, llevaba años en eso, colocaba, no, aparte del tratamiento, algo más estético, que le colocaba un gorro con agua helada allí, y Wow. eso hacía de que no se cayera el pelo, más que todo eso es para las mujeres, eso, estética, ¿no? El doctor, ¿qué te falta para el Bueno, tratamiento? No te creas, haciendo algo jocoso de eso. O sea, Se cayó el pelo, ya, ¿ah? pues exactamente, se cayó el pelo y estaba en Y burirete y estaba todo en eso. Rodu. Exactamente. Fíjate, o sea, hablando esto contigo, asocio que pasaba esto. Que pudo haber vivido ese proceso. Sí. De- No, de de cierta desprenderse manera lo del cabello. vivió. Sí lo vivió. Sí, de cierta manera, pero no se le cayó el cabello por todo. Y bueno, el doctor fue el milagro, el otro milagro que tuvimos con él es que ¿qué te falta del tratamiento? Tafil, algo así, que era un remedio para proteger el corazón. Yo lo tengo, Mira. para que comiences. O sea, Entonces, obtuviste ese apoyo. Pues. sí, después conocimos allí muchas personas
importamos desde Colombia Sí. medicina que sentía que estaba haciendo algo ilegal, pero sí se logró traer muchas cosas de Colombia. No, y bueno, ya sabes la historia, el final feliz, ¿no? Pero, Gracias a Dios, pero bueno, es que ahí está el proceso, ¿sabes? Los milagros. ujú, ¿Y qué pasa con los milagros? Que como tú estamos hablando, o sea, no es nada más los milagros, tienen que ser un proceso de salud. ujú, A veces hay personas que necesitan otras cosas y su salud no es nada más una enfermedad física, puede ser una enfermedad mental, puede ser un proceso. Yo tuve una anécdota con una señora que consulté hace muchos años. Es hermana de una hija mía que tiene muchísimos años conmigo. No voy a decir su nombre por respeto, pero si ve el video sabe de quién estoy hablando. Me trajeron a su hermana a nada de ingresarla a válvula, a nada, loca, al manicomio. a un manicomio, sí. La señora llegó con un muñequito, esa es mi hija, o sea, en un universo totalmente paralelo, alejado de la realidad. Ujú. Yo la miré, la vi en un Odum y fue predijo para ella que necesitaba hacerse un paraldo. O sea, que no era loca. Ya No, tenía un exactamente, exactamente. Dentro de la consulta nos dimos cuenta que, mira, yo le dije a ella, dame la oportunidad de yo trabajar con ella una semana y después de eso, si no vemos mejoría, Llévala ya. sí, llévala ya. Por medio de IFA, preguntamos, indagamos los esboces, las obras a hacer, se le hicieron las obras, le suspendí el medicamento, ojo, no digo que lo hagan, pero lo suspendí porque IFA sí lo predijo. Y Osacana, te puedo decir que a los 10 días me llevaron a otra señora a la casa, ¿sabes? A otra señora, o sea, una persona que no me conocía, imagínate tú, le hice voz durante 3 días y después ella no sabía quién era yo. Pero ya sana, Wow. ya súper Milagro. cuerda, un milagro. Yo lo tomé como un milagro porque de verdad que con el tiempo que yo tenía en IFA y todas las cosas, yo no pensé que eso podía existir así tan mal. Ujú. Sí, pero tenía una brujería bastante mala. Pero bueno, gracias a Dios, a Orumila, primordialmente, se sanó. Y yo lo tomé como un milagro, Ujú. de verdad, y su familia lo tomó como un milagro porque estaba a ingresarse. ¿Me entiendes? Ya Sí, un con milagro cuando personas que llegan a casa, aquí, a nuestra casa, problemas familiares, problemas de pareja, problemas económicos y tantas cosas que la gente resuelve, ay, gracias a ti, gracias a... No, gracias a mí, no, a los santos. Bueno, sí, pero bueno, no todo el mundo lo ve de esa forma. A veces creemos que somos nosotros quienes hacemos El esos ego, milagros el ego. y estamos Porque de pegados. pronto llega alguien a mis manos y yo no resuelvo. Sí. Y quizás tú con el écuale o una velita, limpiarla con una velita, le resolviste el problema. O nada más con el consejo. Sí. Ni siquiera hizo el bobo, a lo mejor la persona lo que necesitaba era el consejo, Ujú. que también pasa. A veces tú te sientas, haces una consulta y la desarrollas y dentro de ese desarrollo no hay el bobo. Ujú. Conductual. Exactamente, entonces ya es algo nada más de que ella necesita escuchar. Sí. Y viene a ti a eso, a escuchar el consejo no tuyo, a escuchar el consejo de Orumila, a través de nosotros. Así es. Entonces, siempre Orumila es todo. Nosotros somos ese canal nada más. Ujú. O sea, no nos creamos Orumila porque te sabes la historia o te sabes este cuento. No, eso no eres tú. Porque si yo no tengo el école, no sé qué consejo le voy a dar a una persona. Ujú. Entonces el école es el que está diciendo realmente hacia dónde debe ir el consejo. Yo me siento con ellos, vamos a hacer un IFA y les pregunto cómo ustedes creen, hacia dónde nos vamos, cómo vamos a hacer esto. Eso es un buen liderazgo. Yo lo trato de hacer de esa forma y las personas que me conocen saben que soy así. Y las personas que han trabajado conmigo IFA saben que soy así, no soy persona que porque yo lo diga es lo que se debe de hacer. No, escucho
Porque lo que tú estás diciendo, hay personas que son sabias también, que tienen buen conocimiento y que quizás tienen mejores formas o más fáciles formas de O hacer las técnicas cosas. mejores, claro. Exactamente. Mira, descubrí que metiendo el cuchillo al revés, por el canto, qué sé yo, una locura, ¿no? Lo que digo. Resulta que el animal se va más rápido. Sí, claro. A ver, en serio, muéstrame. ¿Ah? Exacto. Pero es que hay un temor en los mayores. Acuérdate que dice Ibori, el gallo pica el pollo. Sí. ¿Me entiendes? Aunque también estén otros Medifá, pero Ibori también habla de eso, Porque de que el gallo el pica el enemigo que pollo, viene. porque es un enemigo futuro. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué hacerlo enemigo? Sí, es verdad. ¿Por qué no lo haces tu amigo? Lo posas contigo Es verdad. y le ganas. ¿De qué forma? ¿Sabes de qué forma le ganas? Ajá. Con compromiso moral. Porque esto es una tradición de una generación a otra y así va ese escalafón. Créale un compromiso moral a tus ahijados y siempre serán respetuosos a ti. Si tú no le creas un compromiso moral, si ellos no ven que tú estás con ellos, si ellos no sienten que tú sientes con ellos, sino que es que llegó, cuánto vale, le pagaste. No, no te voy a enseñar a cargar. No, eso después de yo que como. Exacto. Para acá. Para que el día de mañana no se diga que yo no le coloqué esto o aquello. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, cuando tú creas ese compromiso moral, mañana tu ahijado, cuando ya tú seas un gallito cansado, el tipo te lleva y te dice, bueno, padrino, ven para acá porque estés conmigo, aunque no haces nada, siéntate ahí, claro, que nosotros hacemos todo. Pero tú estás ahí. Oye, pero la experiencia. Y te respetan. ¿Me entiendes? Porque te lo ganaste a través de ese compromiso moral y que fuiste humilde en su momento y le diste la oportunidad. Hay que dar la oportunidad, Osakana. Aquí a los jóvenes y a los mayores que estudian, a todos hay que darle la oportunidad. Sí. Y todos deben brillar. O sea, aquí no puede haber ese egoísmo. Yo creo que eso pasaba que, más que todo, sin ofender al cubano, que pasó situaciones, no puedo dar mi secreto porque me va a agarrar la maña y este más nunca va a venir. Bueno, sí, se vivió. Se vivió y las personas que de repente conocieron la época en la que nosotros nos desenvolvimos en nuestro comienzo, vivieron ese proceso. Porque eso fue en el 96, 90 y tanto, algo así. No, imagínate. Como la etapa especial, creo que llaman. ¿Cómo? Lo que pasa es que sí, en esa época los cubanos se posicionaron bien acá, pero ellos manejaban su conocimiento. Era hermético. Muy hermético. Ahí para esa. El gallo que no quería que el pollo supiera. Échame tú cuenta. Mira cómo me gustaba una cosa. Sí, no, es que IFA siempre, es lo que te digo, mira, hay signos de IFA donde yo pienso que, no voy a decir que son salidores porque es nuestra cotidianidad, pero Iborirete, aunque no es un signo muy salidor, es muy cotidiano. O sea, puedes aplicártelo a muchas cosas de tu día a día. Por los aportes de IFA. Sí. Hablando de aportes de IFA, se vive el suceso donde el tablero. Ajá, ya sabía que iba para allá. Te iba a decir. Pero me lleva una cosa a la otra. Te iba a decir, no me digas que ahora vamos a hablar del tablero, sí. Ajá, se vive el suceso. Pegüeña. Ajá, exacto. El tablero está en Pegüeña, pero Ochun le entrega el tablero o pone las cosas en la mesa, propicia lo hablamos ayer, así suena mejor. Exacto, sí, porque escucha, las personas creen que Iborirete le robó el tablero. No, propicia las cosas para que se den algo similar que lo hablamos ayer como Obesa. En Obesa sabemos que era quien despertaba a Humila. Quien era el encargado del despertar. Sí, pero no hacía bien su función. Bueno. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Y después, bueno, Ochun puso las cosas para que se dieran y le dieron esa magia a Opendí. Volvemos a lo mismo. Mira, ¿qué pasa? Recuerda que Ochun, como dice la historia, que Ochun emborrachó y embrujó a Pegüeñe. Y cuando Pegüeñe se pierde, Ochun viene y lo despoja del tablero de IFA y se lo entrega a Iborirete. Entonces, pero ¿por qué Ochun hace ese acto?
Bueno, primero nos dice una cosa, que el licor de manera bárbara es osobo pálido este signo. Inevitablemente, ¿por qué lo perdió? ¿Por qué pierde su posición Opehueña y se le entrega en Iborirete? Bueno, cayó en el licor. O sea, pudiese caer el licor la persona por mujer también, propiciada por mujer. Claro, ¿cómo no? Atrás de amor. Sí, y es que bueno, es lo que estamos hablando, mira, esto es súper sabroso. ¿Por qué es sabroso? Porque mira, es como tú te das cuenta que has cometido errores y has perdido cosas y has ganado cosas también, porque hemos ganado también muchas cosas aquí, pero también hemos perdido cosas. Y eso fue lo que pudo haber pasado con Opehueña, perdió la potestad del tablero. ¿Qué representa el tablero para nosotros en INFA? Okay. Es importante. ¿Qué haces tú sobre el tablero? Lo haces todo. Sí. Es un mundo. mundo. ¿Me entiendes? Es un mundo. Y eso se lo entregan a Iborirete para que sea el custodio de eso. Entonces, ¿qué tiene que ver Iborirete aquí? No caer en los errores que cayó Opehueña para perderlo. Verse en sus antepasados, pudiese ser. Exactamente. Es como que si tú tienes un puesto gerencial, entonces está el gerente, tú eres el asistente, quitan al gerente. ¿A quién le deberían dar el cargo? Al asistente, ¿verdad? El asistente sube, pero el asistente debe ser inteligente. De los errores que comete esa persona. Exactamente. Y decir, epa, brother, pero si yo hago esto, mi asistente va a ser el gerente, porque así pasó con el anterior. Entonces no voy a caer en eso. Ochun da, ¿ves? Siento que da, pero a su vez puede ser un verdugo. Sí, cómo no. Fíjate que Iborirete en sus escrituras literalmente dice que ¿qué más quieres tú que yo te dé? ¿Me entiendes? Sí, porque Iborirete siempre va a rogar a Ochun y Ochun siempre te da, sí. Pero Ochun también te dice, pero ¿qué más quieres que te dé? Entonces, ¿qué pasa? Que quizás Ochun siempre nos está dando y nosotros siempre estamos despreciando, siempre estamos dejando atrás y no nos vamos dando cuenta. Okay. ¿Me entiendes? ¿Qué hace el efecto del alcohol? ¿Cómo nos pone el alcohol? Nos nubla la mente. Nos vuelve locos, nos nubla, nos hace hacer cosas que nosotros no somos. Pero es lo que te digo, ¿qué pasa? Si entonces nosotros caemos en esos errores, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la pérdida. Sí. ¿Me entiendes? Y no a la obtención. Entonces, consejo para este otro. Trata del consumo de alcohol, o no te digo que lo quites, pero no lo lleves al punto de donde pierdas la conciencia. Por favor. Sí, acuérdate que Iborirete también dice que hay un ego que acompaña a la persona, pero que se hace el bueno, pero no es bueno. Y sufre una transformación, como lo dice literal, después de las 12 de la noche, la persona. Imagínate que tú arrancaste a tomar a las 7 de la noche, 8 de la noche. Pero puede pasar con la mujer. También esa bueno, ya va. Que, claro, si volvemos al puerto, el hombre con el puerto, que el ego con el licor también la ponga feliz, sí, para claro. no usar malas palabras. No, para que no se malentienda. Pero es que claro, yo te estoy hablando desde la posición masculina, pero que verdad que quizá todo es interpretativo a quien esté en ese momento viviendo esa historia o viéndose este odum. Y si una mujer tú la consultas y la ves en este odum, tú tienes que decirle, epa, amiga o chica, señora, apetecí, controla el licor, porque puedes perder tu cabeza, hacer actos que no son los que tú quieres y después lamento. Acuérdate que Iborirete también habla de la parte fogosa a nivel sexual, sí. Que es importante que las personas que tengan este odum, y más hoy, o sacana, hay que hacer conciencia de los procesos sexuales y las enfermedades venéreas. Porque Iborirete habla de las enfermedades venéreas, sí. Iborirete habla del proceso de las 3 enfermedades al mismo tiempo, ¿me entiendes? Donde la persona puede entrar en un proceso de 3 enfermedades al mismo tiempo y ahí sí se complica. Porque yo creo que uno de los osopos más complejos para este odum es el ARI, sí, es la enfermedad, ¿sabes? Y entonces, imagínate, enfermedad venérea combinado con un proceso de enfermedad de tu mente, con perturbaciones de ego. No, propicio para estallar. Sí, señor. Es la bomba de tiempo. Sí.
Ya es algo que estás creando ahí que tú mismo contribuiste a tu desastre. Yo no lo había visto de esa manera. Sí, pero bueno, es lo que estamos hablando, uno va conversando y las cosas van saliendo y van fluyendo. Pero Iborirete tiene todas esas, tiene muchas cosas positivas también. O Iborirete, también hablando de la forma textual, te dice de que es una persona inteligente, Sí. ¿sabes? Y conversadora. Entonces, las personas que tengan este Odum, aprovechen eso, ¿sabes? Aprovechen esa virtud. A vender. También. A hacer money. Claro, aprovechen esa virtud que se tiene para estudiar, para producir dinero, para tener buena familia, para tener buena salud. O sea, hay que ser inteligente para todo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, como te estoy diciendo, que uno tiene tantas historias de este Odum y uno las empieza hablando contigo, las voy recordando y me voy sorprendiendo, porque pensé que mi signo, al comienzo de esto, pensé que mi signo era corto, porque había poca información. Al comienzo de esto, 30 años atrás. 31 años atrás, sí, cómo no. 31 años atrás pensé que mi signo era corto, solo habían 3 libros que manipulábamos, o bueno, que yo tenía acceso a solo 3 libros. Obviamente existían muchos más, pero los que se tenían en ese momento aquí eran 3 nada más. Y fíjate, después uno va obteniendo historia, consejos, hablas con otros hermanos babalados, te dicen, epa, no te sabes esta, mira, no tienes esta, conseguí esto, léetelo, y tú dices, coño, papá. Y entonces llega un momento en que lo corto se hace mucho, se hace grande, y tú dices, bueno, ahora, ¿cómo vivo todo esto? Y resulta, paso sacana, que haciendo reflexión contigo hoy, mi pana, he vivido un pocotón de cosas. Y historias de este Odum. Fíjate, voy más allá. Marico, he tenido contigo hoy, y esto no lo voy a poner, 2 de Yahoo, weón. ¿Sí? Ah, bueno. Estaba sentado aquí y ahorita hablando contigo que vi el capto, 2 de Yahoo. Ah, bueno, entonces, viste, estaba esto escrito que teníamos que conversar. Para las personas que me conocen saben que yo no soy de este tipo de medios, no me manejo en redes sociales a niveles religiosos ni nada, pero chamo, sin conocerte de verdad, dije voy a ir a hablar con Sacana. No había visto ningún video tuyo. Y no había visto ni un video. Claro, nunca había visto un video tuyo de YouTube y dije, oye, vamos para allá. Y fíjate, has tenido 2 déjà vu conmigo y yo haciendo memoria contigo y recobrando cosas. Fíjate que hablamos de la historia de San Lázaro y del milagro. Del milagro, ajá. Y para las personas que me conocen, saben que en el año 2021 estuve en un proceso de salud bastante complicado. El bicho. Con COVID-19. Estuve ingresado en la Policlínica La Viña durante 20 días y me vi bastante grave. Y fíjate, mira, salí bien. Los médicos le dijeron a mi familia que no tuvieran muchas esperanzas. ¿Sabes que porque con esa enfermedad se decía saturando 50. 52 de saturación. No, mira, yo ayer te comenté cómo me contagié y cuando voy al doctor, porque es que tengo una tos y una cosa, me dio por ahí. Cuando voy no, compadre, te tienes el bicho. Ay, Dios mío. Al día siguiente mis santos están arriba. Y donde consulto y todas las cosas. Subí a verme y dije, bueno, si me voy a morir, lo voy a saber. Me vi en el Medellín. Fui osado, me vi en ese Medellín. Damiré, y de Arico. Yo dije, voy a pasar por un momento horrible, pero no me va a jalar la muerte, no me va a jalar. Y lo viví, desaturé, siempre estuve aquí en casa, desaturé, pero me levanté una madrugada con exceso de tos, no conocí a mi esposa, loco. Sí, cómo no. Ella se acercó a la puerta y me dice, ¿qué pasa? Creíble totalmente. Creíble totalmente. Yo de verdad debo de agradecer, y aprovecho este canal para agradecer a mi cuñado, a mi sobrino, a mis ahijados, a todas esas personas que durante 22 días atefaron mi fa. Durante 22 días hicieron una esposa sin cesar. Le agradezco a ellos eso y le agradezco a ellos el conocimiento que tienen.
porque si no hubiesen tenido un conocimiento no me salvan. Así. ¿Me entiendes? Por eso es importante el conocimiento. Viste, el gallo que pica el pollo, en este caso no se puede hacer, hay que la generación de relevo. Exactamente, es lo que yo pienso. Mira, yo, por eso no hay que ser egoísta con el conocimiento, no hay que tener temor a dar conocimiento. Esa es la vaina, ¿sabes? Es que no se puede tener miedo a dar el conocimiento. El conocimiento hay que ofrecerlo. Me hablaste de la historia de las 4 estaciones. Sí, sí. Ayer también te hice una pregunta y claramente que eso quedó súper claro, que yo pensé que en algún momento del año era más productivo que en otros meses, porque bueno, hay otoños donde las personas son más productivas que otras, ¿no? Pero a lo largo del año has tenido siempre sí, no, buena bueno, cosecha. Sí, no voy a decir que es una constante, porque bueno, vivimos en este país que donde, bueno, hay cosas, hay momentos que estamos para atrás, momentos que estamos para adelante, pero siempre estamos buscando, ¿sabes? Pero yo lo veo más, en vez de un proceso económico, lo veo más que todo en un proceso de formación. ¿Me entiendes? Esa historia yo la veo más en un proceso de formación, en un proceso de construcción. ¿Por qué? Porque acuérdate que los seres humanos subieron al cielo a implorar por lo que ellos creían que necesitaban. En su primer ruego, ellos le piden a Olofi que les mande el sol. Y Olofi va a hacer un paréntesis y le va a decir, miren, yo creo. Y antes de que Olofi dijera yo creo, ya los tipos estaban avasallándolo y diciéndole, no, ya, pero ¿para dónde vas tú? Es el sol, Olofi, ¿sabes? Y Olofi, coño, pero no, nada de eso, es el sol. Bueno, y les manda el sol, pana, y el calor fue heavy. No pudieron Mucho vivir. perecieron. No pudieron vivir con el calor, con ese sol inclemente, y subieron nuevamente. Y cuando llegan nuevamente allá, les dice, yo creo que ustedes necesitan, y antes que este dijese lo que creía Olofi que necesitaba, ya estos estaban, dame la luna. Verga, pana. Pero yo te puedo dar. No. O sea, Sacana no escuchaban, brother. Era la luna, y entonces le mandaron la luna. ¿Y qué les ocurrió? Bueno, ahora era un frío templado. Los extremos. Los extremos, era una oscuridad. Las matas no sufrían la fotosíntesis, no había el crecimiento, no había nada, pana, para arriba otra vez. No, mira, que no era la luna. Yo creo que es el agua. No, pero mire, yo creo que nada, es el agua, queremos agua. Verga, el diluvio. Pana, no dejaba llover, todo se arruinaba, todo esto, todo lo otro. Pana, cuando suben por 4ª vez, el tipo se molestó. Y dijo, pana, si ustedes no van a escuchar, aquí se va a trancar el juego. No vamos a tener nada. Entonces, escucharon. Y fue el viento. El viento fue quien en este autumn hizo que las cosas prosperaran. Nos habla de equilibrio. Exactamente. Entonces no podemos ser ni tan de día, ni tan de noche, ni tan de frío, ni tan caliente. Entonces habla una balanza. Ni mucha agua, ni poca agua. Es la justa, es lo que se necesita. Y la familia, el trabajo, IFA, todas estas cosas. ¿Qué pasa? Estas estaciones. Exactamente. ¿Qué pasa? Que yo lo veo también. Acuérdate que en Iguarirete habla del IFA del capricho, donde este Odum y las personas que se vean en este Odum, mi consejo, como personas que lo tienen hace un tiempo, es no ser caprichoso, no ser soberbio, no creer que tenemos la razón, no creer que lo que nosotros decimos es lo que es, sino escuchar. Te hice el comentario ayer de que un ahijado mío que yo le hice IFA, un señor mayor, bueno, mayor no es, pero un señor mayor que yo, me hizo reflexionar en algún punto de mi vida y me dijo, si los seres humanos escucháramos más que lo que hablamos, perro, nos libraríamos de cualquier cantidad de cosas, ¿sabes? Hay que escuchar, o Sacana, hay que escuchar, hay que saber en qué momento es el momento de hablar y hay que saber en qué momento es el de escuchar.
Y Borirete debe ser más de escuchar que de hablar. Aunque también Borirete dice que es un IFA donde la persona es conversadora, pero también tienes que entender que el conversar es quizás también escuchar al otro. A veces necesitan personas desahogarse contigo. Tampoco, ¿no? ¿Me entiendes? Hay personas que a veces necesitan desahogarse, entonces solo es escucharlo. Y conversaste con ellos y lo sanaste, solo escuchando. Okay. Entonces, volviendo a la historia, porque a veces me voy de la vaina. Pero volvemos. Pero claro, porque es que es la vivencia, es lo que tú dices, es lo que estás haciendo con esto. Más que dictar la historia o decir, miren, esta historia de que por cómo se vive esta historia en una persona que tiene este Odum. Y yo las he vivido de esta forma, como las cuento hoy. Este ahijado me dijo, padrino, debes de escuchar. ¿Y qué debieron haber hecho los seres humanos cuando iban al teólogo? Escuchar, brother. Debieron escuchar. Cuando yo entendí eso, no voy a decir que lo practico a diario, porque de verdad que a veces, bueno, se me vuelan los tapones y no escucho siempre, pero trato de escuchar, de ser un poco paciente a la hora que alguien me quiera decir algo. Porque quizás ese algo que me va a decir me va a ayudar a mí, o me va a beneficiar a mí, o me va a enriquecer a mí mental, física y espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el ser humano o el ser humano sí debe escuchar más, y en este Odum más aún. No ser caprichoso, no ser posesivo, no creer que tenemos la razón siempre, y de ahí volvemos atrás a lo que te dije. A los ahijados, escucharlo. A tu esposa, escucharla. A tus hermanas, escucharla. A tus hermanos, escucharlo. Hay que escuchar a la mujer también aquí. Importante. Si analizamos Borirete y decimos que la esposa es una parte que equilibra o que da esa estabilidad de Borilote, imagínate que tú no escuchas a tu pareja. Marito, estás loco. Te ganaste un problema, sin duda. Ayer hablábamos que para evitar, bueno, no va al signo, pero ¿cómo fue que me preguntaste? Sí, señora, lo que usted diga. Claro, mira, sí, no, eso es parte clave, fundamental, la experiencia ya de uno, que con tu esposa o con tu pareja o con tu novia o con la que tenga o con lo que tenga, porque bueno, hoy en día sí tienes que, bueno, a lo que venga tienes que decirle sí, mi amor, lo que tú digas, mi vida. Y después, si quieres que ella haga lo que tú quieres, tienes que ser inteligente y darle la vuelta y buscarle la vuelta para que ella haga lo que tú quieras. Si no, bueno, toca más fácil hacer lo que ella diga, te quita ese dolor de cabeza, te quita ese problemita. Lamentablemente, bueno, a veces uno aprende cosas de tarde. En muchos Odum Difa, el ratón y el gato entraron en conflicto, ¿verdad? Por lo menos Ocanafum, el ratón y el gato entraron en conflicto, pero en Borirete también el ratón y el gato entraron en conflicto. Y el ratón conocía el oráculo y dice, epa, voy a ir a consultar porque entré en guerra con, ¿cómo se llama? Con el gato. Y el gato es un enemigo grande. Exactamente. Y el ratón fue a visitar a Ifá. Y Orunmila predice para él este Odum. Y le dice, ratón, tú eres hijo de Obatalá. Pero los hijos de Obatalá dicen en Borirete que no son reconocidos cuando tienen bigote y barba. Y entonces, ¿qué pasó? El tipo hizo el esbo, pero no se quitó los bigotes. El gato dudó en algún momento de casarlo porque dijo, ¿será que es? ¿Será que no es? Pero cuando se dio cuenta que tenía los bigotes, lo reconoció y lo casó. Y entonces aquí estoy yo rompiendo con la regla, ¿sabes? Hoy en día es moda la barba. Sí, pero estoy rompiendo con la regla utilizando la barba o el bigote. Claro, porque no pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Aunque ahorita un denominador común es una barba, ¿no? Pero en su mayoría es cara limpia, pues. Que el hijo de este signo, hombre, no use barba y bigote. Yo creo que bueno, sería una doble moral yo decirlo, pero sí. Debería por la historia. Exacto. Si te aplica esa historia, o puedes interpretarlo
más allá, acuérdate que IFA es interpretativo, o sea, no es literal a lo textual. ¿Qué pasa? Si IFA dice, debes de cambiar. Pero si tienes una guerra, cónchale. Debes de cambiar, entonces, pero mira, ¿qué tienes que cambiar? ¿Sabes? Es el análisis. ¿Qué tengo que cambiar yo que estoy haciendo mal para que el gato no me reconozca? Porque quizás el gato sí se hizo enemigo del ratón, pero no debió haber sido enemigo, sino que, bueno, pudieron haber llegado a otras cosas, pero como tú no cediste a cosas, bueno, entraste en esa enemistad. Pero vamos a decir también que si hubiese quitado los bigotes, no es reconocido por el gato. Pero ¿qué pasa si IFA te dice que dejes de hacer cosas que te pueden llevar para algo malo y tú no lo haces? Y lo hemos hablado. ¿Me entiendes? Entonces hay que meterle otra interpretación y no hay que ser tan literal como que, bueno, los bigotes del ratón, entonces tú quítate los bigotes. No, pues, que tienes un enemigo grandote, ¿para qué te vas a poner a pelear con él? Búscale la vuelta. No se pudo. Apártate de esa guerra. Exactamente. Ella sería conductual. Exacto. Sí, es conductual, totalmente. Mira, hablamos de tu papá. Hablamos de tu papá, pero ayer te conversé sobre que hablamos del espiritismo también. Y seguramente en tu cuadro espiritual está tu papá como muerto principal. Seguramente. Está ahí. Ahí yo hablo de que existe el amor hacia el hijo y habla tu voz, ¿dónde está ese amor incondicional? Ese amor incondicional que yo estoy seguro que trasciende a incluso el más allá. Seguro. Hay un rey que tiene una hija, entonces esa muchachita estaba enferma, no podían solucionar los problemas, llegan a casa de Orula, Orula resuelve esta situación y el rey agradecido le dice, tú vas a ser mi ministro, vente para acá. De la posición. De la posición. Claro, a las personas que rodeaban al rey eso no le agradó, entonces volvemos a ver que hay diferencias, discrepancias sobre personas, malos ojos puestos hacia el hijo de este signo. Ahí lo vemos claramente aquí de nuevo, ¿no? Entonces, Orula tenía un hijo, su hijo predilecto, pero él le había hecho un tatuaje, lo manchó, le hizo una marca en la cara donde para reconocerlo en un futuro, lo veo que él hizo eso, esa intención, ¿no? Ayer te preguntaba que si tú tenías la cara con algún lunar o una mancha, una situación, me dijiste que no en la cara, pero sí en el pecho. Sí. Estás marcado. Sí. No tengo una marca en la cara, pero tengo una marca que parece un mapa aquí en el pecho. Y mi papá tenía esa misma marca, pero en la pierna. O sea, que es algo hereditario. Y así vamos, así con esa mancha soltando. Viene esa genética ahí. Exactamente. Entonces al muchacho llegaron y lo raptaron, se lo quitaron a Orula, lo raptaron y lo tiraron por ahí a un monte al agua Nedio. Ahí está el suceso de una chiva, la chiva lo alimentó por tantos días, la chiva se perdió para sus amos, buscan la chiva y encuentran la chiva con el muchachito. Pero mira, yo digo que siempre he dicho esto, lo que es malo para uno es bueno para otros. ¿Ves? Y no es que esté en este signo, pero siempre de las cosas malas hay algo bueno. Esta persona no había podido tener muchachito. Y toman a este niño y lo criaron como su hijo y de cierta manera tapó ese vacío, tapó esa falta que ellos no pudieron tener muchachos, pues. Fue muy querido con sus amigos y tal y demás, pero resulta que al ser tan querido, al ser tan congraciado con el pueblo, con la gente, son como chavistas eso, eso no va a haber visto. Al ser tan querido, esto desagradó a la corona y el rey lo tomó como enemigo de la corona por tener carisma. Se tiene que tener carisma, o sea, uno le agrada. Tú le agradas mucho a tus amigos, a tu aliado, por algo tienes un pueblo, por algo tantas personas confiaron en ti, llamémoslo así. Claro. Haz mi fa, sé mi padrino, guíame, ¿sabes? Cuando lo llevan,
matar a este muchacho, estaba Yorumila, y bueno, si yo he faltado a la corona de ese muchacho, quíteme la mano. Y si es tanto el daño que yo he hecho, bueno, ofrezco mi cabeza, se quitó el sombrero. Dice que hay que cuidarse la cabeza con el sombrero, porque los rayos del sol, bueno, lo que Yorumila lo ve, este es mi hijo, lo reconoció después de tantos años, reconoció a su hijo, y por amor a Yorumila, este rey le perdonó la vida y siguió adelante. Entonces, ¿qué moraleja veo aquí? Mira el daño que pueden hacer los enemigos en separar una familia. Lo habíamos hablado en el amor, sí, cómo no. El daño que hicieron, los idólatras, cuánto daño pueden hacer en cuanto al matrimonio y ahora con los hijos. Sí, mira, si vamos a las vivencias, ya cómo podemos interpretar esta historia, sí es muy cierta como tú la estás interpretando, pero yo también la pudiera ver. Porque acuérdate que Iborirete dice que él obtendrá una suerte a través de un hijo que viene del campo. Okay. ¿Me comprendes? Entonces, ¿qué pasa? Esa suerte ciertamente es para esos señores. Fíjate, la suerte fue distinta. En algún momento esos ancianos obtuvieron al niño y su riqueza fue tener un hijo que no lograron tener por ellos. Lo hicieron hombre, pero después ese hombre es reconocido por el rey y su mano derecha, que era Yorumila, el ministro. ¿Qué tú crees que pasó con ellos? Lo posicionaron a esa familia, entonces después fueron ricos en riqueza, en agradecimiento que hubieran cuidado. La familia, ¿sabes? Creció bien, hubo más armonía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como tú dijiste, aunque no esté en este orden, que bueno, que las cosas a veces son malas, pero después son buenas, o algún mal para algunos es bien para otros, es importante ahí que hay una riqueza. ¿Cuál es la riqueza? El amor, la familia, el reencontrarte con todo eso y el linaje que tú llevas, ¿sabes? Fíjate lo que le pasó al chamo. Se hizo reconocido a través de cómo lo alababan y todo este tipo de cosas. Este otro entonces ya nos predice que debemos de ser personas humildes. ¿Me comprendes? Debemos de ser personas humildes, que estamos a veces confundiendo el ser humilde con no saber cuál es tu puesto. No es porque tú seas humilde quiere decir que debes de dejar que todo el que esté por debajo o por arriba te ofenda. ¿Me entiendes? Eso también hay que aclararlo, porque ¿qué pasa? Si no, entonces ya se vuelve tu maltrato. Entonces, si te tratan mal, entonces, y tú respondes, eres soberbio. Seguro el muchacho lo querían ahorcar porque era fastidioso. A lo mejor, seguro, es burda necio. De pana, sí, somos y persistentes, ¿sabes? Somos persistentes. Sí, creo que somos un persistente, caprichoso, como ya lo hemos hablado, y fastidioso. Por naturaleza, fastidioso. Mira, acuérdate que tú hablas ahí en esa historia donde él ofreció su mano y ofreció su cabeza. Hay una historia que no es de nuestra diáspora, sino que es de Ifá tradicional. Y en el Ifá tradicional, este Odum Iborirete, él se miró con Ifá, se miró con Yorumila, y Yorumila le dijo que hiciera Ebo, y hizo el Ebo. Y el Ebo que hizo que tuviera eso, popularidad. Y el rey de esa tierra manda a buscar a esta persona para sacrificarla. Y con sus secuaces, digámosle así, no sé qué nombre ponerle, para hacerte corta la historia, amarran a Iborirete, lo envuelven y lo meten en un ataúd, lo clavan y lo tiran a un río y lo dejan correr por el río, pues, para que se muriera y así desapareciéramos este carajo. Este rey, junto con ese gobierno, empieza a entrar en crisis de guerra con otros pueblos, y ellos tenían un pueblo cercano que era netamente de guerreros. O sea, no eran intelectuales, no eran conocedores de nada, sino eran guerreros, ellos sabían era hacer la guerra.
ese pueblo empieza a pasar por una crisis porque el líder muere. Y los chamanes, los mayores, los babás van al río a orar, a pedirle al río que bueno, que le muestre cuál va a ser su nuevo líder o su nuevo rey o esto. Se pudiese, hacer luego al río, sí, como al norte, acuérdate a pedir milagros. Acuérdate que Ochun aquí da todo. Es lo que hablamos ahí adelante. Ochun te dice, ¿qué más quieres que te dé? Acuérdate que Ochun te va dando todo a través de tu vida y tú vas creyendo que tú te lo estás obteniendo por... No, te lo estás obteniendo porque Ochun te lo pone. Te dice, agarra ahí. Y nosotros creemos porque es por nosotros. Pero bueno, viene este ataúd rodando por el río y estos chamanes que están ahí dicen, vamos a agarrar eso, y les sorprendió eso. Y cuando lo agarran, lo destapan, ven que hay una persona viva, dicen, epa, esto es los santos designio del cielo. Exactamente, que nos están mandando este hombre, y este hombre, fíjate, Iborirete hizo esbo en aquella tierra, y aunque hizo esbo, el rey lo agarra, lo amarran, lo meten en el ataúd, lo tiran a un río, y después que tú haces todo tus esbozos, tú sabes lo que él venía reflexionando en ese ataúd. Ese hombre iba diciendo, verga, pero si yo me miré, si yo hice el esbozo, hice lo que Ifá me estaba diciendo, entonces él entró con un proceso reflexivo y empezó a retroceder su vida. En ese tiempo empezó a saber que hizo mal, que hizo bien, porque pecó, porque lo quisieron hacer daño, porque tantas cosas, ¿sabes? Él empezó a hacer esa retrospectiva en ese andar en ese ataúd. Cuando lo descubren, que lo sacan, verga, el tipo como que hizo conciencia de todos sus errores pasados, pero dijo, como si yo hice po cuando venía en la carretera, cuando venía en el ataúd, dijo, yo hice po porque me está pasando todo esto malo, pero cuando estos los agarran, que lo sacan, dice, epa, aquí está el esbo. El esbo no era para que te salvaras de allá, el esbo era para que triunfaras a donde llegó. Exactamente. Cuando llega a esa tierra, estos que no tenían rey dicen, epa, este va a ser nuestro nuevo rey. Llegaron los babas con el hombre tal, lo posesionaron y dijeron, este va a ser nuestro rey. El otro reino, que el peleón que había matado que quería matar a Iborirete, va y busca a los guerreros, va al pueblo de los guerreros y dice, epa, necesitamos guerreros para que nos ayuden, y buscó alianza en este gobierno. Mayor sorpresa se lleva a este rey cuando consigue a Iborirete como rey de ese pueblo. ¡Pam! Mayor sorpresa, ¿no? Y entonces imagínate, este rey, que era Iborirete, le pregunta al rey que lo había mandado a meter en el ataúd, ¿y usted me conoce? Y el tipo le dice, no te conozco. Te voy a repetir la pregunta. ¿Tú me conoces? No te conozco. Pero él decía, no te conozco, en temor de represalia. Imagínate que tú estás en el pueblo. Claro. Epa, señor, estás en el pueblo donde... Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, mira, te voy a hacer la pregunta por tercera vez. Quiero que pienses que yo no voy a actuar de la manera que tú crees que yo voy a actuar. Tú me conoces. Y no le tocó más nada que decir que sí lo conocía. Y Iborirete tomó esa sinceridad y le dijo, bueno, yo no voy a actuar de la forma en que tú actuaste, yo voy a ser mejor que tú, te voy a apoyar, te voy a todo esto. Y Iborirete manda guerreros a proteger a aquel pueblo. ¿Qué pasó? Que esos guerreros salvaron el pueblo, y la gente de ese pueblo, en agradecimiento a que el tipo mandó a su guerrero, le dieron el pueblo a él. O sea, conquistó esas dos tierras. Se hizo rey. Que también un mundo donde hay que hacer alianzas. Seguro. Y si el ratón, me voy a la historia del ratón, si el ratón quizás hubiese hecho una alianza con el gato, hubiese sido otra historia. Por eso es exactamente. Pero entonces en esta historia, Iborirete obtiene esas dos riquezas. Pero ¿qué le pasó a Iborirete? Que es reflexivo para nosotros y para todos los religiosos. A veces nos hacemos esbo
con una intención, pero tenemos que darle tiempo a eso. Eso tiene que pasar su proceso, y a veces los resultados no son los que nosotros queremos en ese momento, pero tranquilos, que las orichas, los santos, Orunmila está trabajando en que eso llegue ahí, pero hay que esperar los procesos, porque Igüerilote pudo haber dudado cuando venían metidos en el ataúd, y haber dicho, epa, si yo hice vos para salvarme, yo hice vos para salvarme y ahora estoy aquí metido. Pero fíjate, después fue rey, porque es que el Esbo no era para que te salvaras de este, el Esbo era para que fueras rey en el otro y después obtuvieras esto. Entonces, varias moralejas ahí. Igüerilete no puede ser una persona rencorosa, porque si él hubiese actuado como actuó el otro rey, el otro pueblo no te ve como ese buen rey o como ese buen líder, sino te ve como el salvaje. Que también se influye en Igüerilete, está la historia, no sé si la conoces, o Sacana, la historia del rey tirano. Esa historia se dice que era un pueblo donde vivía con normas y reglas muy estrictas, pero el pueblo era próspero, era de abundancia económica, era un crecimiento, siempre estaba prosperando este pueblo. Pero, este rey era súper complejo, ¿sabes? Muy recto, muy estricto. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que los ministros que estaban apoyándolo ahí le incitan a que este rey se vaya de ese pueblo para conquistar nuevas tierras. Pero mentira, lo que querían era quitarse de encima ese yugo, esa broma, esa constante rigidez. Y entonces, cónchale rey, pero ¿por qué tú no conquistas otras tierras y tal? Y el rey decide ir a conquistar otras tierras y se va a conquistar otras tierras. Y en ese proceso de conquistar otras tierras, que en aquella época para conquistar unas tierras duraban años, este pueblo que él había construido, rígido pero en abundancia, empezó a entrar en una anarquía. Empezaron, coño, si esto se tenía que hacer, ahora vamos a hacerlo si queremos, si no queremos no hagamos nada. Y entonces empezaron a entrar en esa flojera, en esa dejadez, en eso, pero bueno, querían liberarse de ese estrés y empezó el pueblo a venir en picada, a caer, a descender, loco, vamos a decirlo de esta forma, y llegan los rumores al rey de que su pueblo estaba perdiendo toda su fortaleza y toda su riqueza y todo esto, y deciden llamarlo y decirle, mira rey, vente para acá porque esto está que no lo va, cuando llega aquí no va contra nada. El tipo retorna, y cuando el tipo retorna se da cuenta, y en esos años en que conquistó otras tierras se dio cuenta de que estos querían un poco de flexibilidad con un poco de rudeza, que era lo que los mantenía, esa rigidez. Entonces, este pueblo tuvo que conocer las dos partes. Lo rígido, lo estricto, lo severo, y lo vamos a hacer lo que nos dé la gana para buscar ese equilibrio que hemos hablado durante todo este tiempo de este otro. En lo que ellos obtuvieron el equilibrio, el pueblo volvió a ser próspero. Pero conocer de cierta manera lo malo para decir. Pero acuérdate que, como tú comentaste en la otra historia, ¿sabes? Lo opuesto. Lo opuesto. Ajá, buenísimo. Pudiera ir de la mano con esa historia, coméntala. Te cuento lo opuesto. Exacto. Bueno, y todo. Orunmila sale con sus discípulos y llega a un lugar y ya tenía sed, y él con su jícara y su cosa se lo da a una mujer, y esa mujer súper atenta le lavó la jícara y le dio agua. Y bueno, gracias, solamente deseo que te consigas un mal hombre. Amén. Se va a otro lugar y vuelve lo mismo. La otra mujer no le lavó la jícara, sino que le echó el agua y esa broma toda sucia. Qué chévere. Y le dice, solo deseo que te consigas un buen hombre. Esta es la locura. Llega a otro lugar donde estaban unos bandidos, y estos bandidos, ellos le pidieron alimento y estos se lo negaron, y le dicen, solo deseo que ustedes se consigan buenas personas
que su entorno sea buena persona. Llega a otro lugar y ahí pide comida y fueron súper amables, le dieron comida, bebida y demás, y le deseó que conocieran malas personas. Bueno. Entonces la moraleja, si venimos hablando de un equilibrio, o sea, debes conocer lo malo para valorar lo bueno. Sí, pienso que tienes toda la razón. Y es lo que IFA nos quisiera decir, creo, que es lo que IFA nos quiere decir a través de esa historia y a través del Rey Tirano también. ¿Sabes? Quizás no es llevar las cosas a los extremos, ni al extremo de la rigidez, ni al extremo de la dejadez. ¿Tuviste buenos padrinos? ¿Tuviste una excelente casa religiosa de tus mayores? Sí. Y no conociste lo malo. Sí, y creo que sí, gracias a Dios agradezco de donde provengo a nivel religioso, agradezco donde provengo a nivel familiar. ¿Tuviste una familia? Sí, claro. De la crianza que me dio mi papá, de la crianza que me dio mi mamá, de los buenos consejos, agradezco todo eso y bueno, y el andar en la vida, en la cotidianidad también te tropieza con personas malas. Y no malas de matar gente o de secuestrar, no, malas de personas egoístas, de personas no sinceras, de personas no prósperas para uno y que quizás uno también se contagie y caes en esos errores como esas personas fueron, ¿sabes? Porque no voy a decir que no todos tenemos demonios acá, ¿sabes? Todos los seres humanos tenemos demonios dentro de nosotros, pero en algunos está el controlarlo, en algunos está el desarrollarlo y en algunos está en decir ya mueren internamente. Que la vida misma es un aprendizaje. Entonces yo como padre tengo a mi muchacho en una burbuja, pero la vida no es así. La vida no es así, entonces tiene que conocer lo malo. Es así. Ese aprendizaje, y creo que ahí esta historia me deja una gran enseñanza que tiene que caerse y aprender de sus errores. Es importante el recapacitar, ¿sabes? Mira, yo también pienso, Sacana, que nosotros los babalaos y los religiosos, vamos a decirlo de esta forma, debemos de ser personas que cuando nos tropezamos con la información o buscamos la información o obtenemos la información, aunque ese ODUM no lo estemos o IFA no nos lo esté prediciendo para nosotros en ese momento, eso debe estar dentro de nosotros. ¿Sabes? Y porque habrá un momento de nuestra vida donde vamos a estar viviendo circunstancias y nos van a venir las historias y van a decir, epa, pero ¿quién está el ODUM? IFA hizo esto y de esa forma avanzó, resolvió. Entonces nosotros pudiéramos aplicarnos, no el EBO, pero sí el consejo. Sí. ¿Por qué el EBO no? Bueno, porque si no estamos en ese ODUM no podemos hacernos un EBO que no sea correspondiente al ODUM que no estamos viendo. Pero hay consejos que van a aplicarse en diversos signos, aunque no los estemos viendo. Ya hablamos de, aquí yo he puesto qué beneficio o idea recibido por parte de Ochum, ya hablamos de esto, del tablero y la cosa, ¿ok? Hablamos de esto, cómo es tu economía, esto lo hice sin conocerte, ¿ok? Cómo es tu economía a lo largo del año, según las estaciones, invierno, verano, tu salud con el clima. Mira, mi salud con el clima. Hasta algunos momentos fue positivo y ya después, bueno. Después del bicho. Sí, después del 19 no fue tan bien. Ahorita estoy, gracias a Dios, ya bastante recuperado, pero llegó un momento en que si alguien achí, ya yo estaba achí también. Has obtenido milagros, ya hablamos del milagro. Esto sin conocerte, por el tema, tienes hijos, todos viven contigo, historia de odio y amor, la que comentamos del Tengo hijos, hijas, unas no viven conmigo, una vive conmigo. Ok, más que todo iba a lo del amor hacia tu padre, lo comprendí cuando conté la historia. Ya. ¿Es necesario asentar santo?
Mira, ¿se puede pasar a IFA directo? Mira, eso es otro tema. Y ya este es otro tema que no va nada más en las historias. Como lo hemos conversado aquí, ya esto ya es otra cosa del nivel de IFA. Pero sí, mira, yo tengo IFASes hechos. Mi Odun dice que el babalao o el olúo, en este caso, antes de realizarle IFA a alguien, debe sacrificar a su IFA una guabina, un ella oro. ¿Qué pasa? Mira, yo, Pedro Galvis, con todos mis IFASes que he hecho, en ninguno he sacrificado guabina. Okay. Digo que está bien, para mí sí, porque me ha funcionado. Okay. Digo que está mal quien lo haga, no, porque está escrito y si a alguien le funciona y lo hizo, o se volvió regla para él y sigue adelante. Pudiera llamarse de esa forma, si se volvió regla para él, sí es importante para él y él se siente seguro y cómodo con eso, sí. Okay. Coronarse o sentarse santo, voy a esto. Como lo conversamos también, todo es también de donde partas, o sea, Cana. Okay. También depende de donde partas. Yo parto de una casa religiosa donde todo lleva un proceso, ¿sabes? El aleyo recibe mano orula, de ahí se corona santo, de ahí pasa para IFA y así. Y yo, de la cantidad de IFASes que tengo, solo uno se lavó IFA, se lavó santo. Okay. Solo uno. De resto, todos tienen santo coronado y todo eso. Creo que los ángeles de la guarda de las personas saben que uno actúa de buena fe, con buena intención. Ojo, siempre le he hecho IFA a personas donde su signo de mano orula, donde su signo de cabecera no tiene negación a hacerse IFA. Okay. Porque ahí sí, ahí es donde también yo creo que es ahí donde se refiere. 10-8, un funal, Eso, yo creo que ahí es donde se refiere, porque te encapricha. Acuérdate que estamos hablando de Iburirete, del IFA del capricho. Imagínate que yo como padrino me encapriche en hacer el IFA a alguien que no tenga los óptumes adecuados para pasar a hacer IFA. Y entonces el ángel de la guarda ahí sí va a arremeter contra mí, me va a decir, epa, tú tienes el conocimiento de que él no debe ser eso y lo forzaste a que hiciera eso, ahora sí voy contigo. ¿Qué recomiendas cuando se asienta el santo en mitad? ¿Consultar con el ángel de la guarda de la persona si le da la bendición? O mira, voy ahí. Tu casa. Yo mi casa, no hablo por nadie, ojo, hablo por mí y ni siquiera puedo decir que hablo por mi ahijado porque como ya lo dije, respeto la posición de mi ahijado y lo que ellos consideren, mientras que esté sobre lo real y las reglas, chévere, yo los voy a apoyar. Pero fíjate, yo en mi casa, si la persona, sus odum de ocha, ya directamente los manda IFA, no busco mucho alborotar eso, ¿sabes? Ya está ahí, Pero si esos odum son que si no sé, que ya van, que vamos a pensar, dejo que él tenga su proceso, que él pase por su experiencia, visita, si ya tienen más de un año de ocha, que visite a su ángel de la guarda, porque hay que ser respetuoso y más en mi odum, a ese ángel de la guarda, que visiten como animal, que vayan y tal, solo para participar, no para pedir permiso. Son dos cosas muy distintas. Es distinto participar y pedir permiso, son dos cosas muy distintas. Bueno, Pedro, yo estoy súper agradecido contigo, también agradecido con Tiché por traerte aquí a mi casa. Mucha información, de verdad que para mí ha sido compartir súper nutritivo. Espero que para ustedes y cada uno de ustedes sea de la misma manera. Si llegaste a esta parte del video, te agradezco muchísimo y deja en los comentarios que cómo ha sido tu vida, cómo has pasado este Odu a lo largo de tu vida, de la manera de las experiencias que nos han contado a nosotros, Pedro. Mira, Oscana, yo de verdad te agradezco la oportunidad que me estás dando porque me hiciste reflexionar parte de mi vida o proceso de mi vida en este momento, en esta hora, 2 horas que tenemos conversando, y gracias también a Roberto por traerme a Tiché. Y mira, fíjate, ya me estoy abriendo a esto contigo y bueno, no, si tenemos, ¿cómo se llama? La aceptación que esperemos que tenga este video, porque se habla desde lo humano
lo que es literal del otro. Okay. Porque mis experiencias son humanas, somos seres humanos y nos equivocamos, las hacemos bien, las hacemos mal, pero bueno, ahí tenemos los consejos de IFA siempre presentes. Cónchale, agradecido, mi pana. Bendiciones, bendiciones a todos. Y voy, cheche. Y es domingo, tenemos pautado grabarlo el día de ayer, viernes, y el sábado. Sí, el día de sábado. El día de sábado. Primero de Sydney. Bueno, olvidemos esa parte. Mira. Te quita el. Bueno, olvidemos eso. Bueno, no. Preguntas. ¿De verdad? Marico, no sé, vacía el saco. Bueno, ¿qué te puedo decir?